cámara tuya. Buenas tardes, bueno, aquí nuevamente en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio con este segmento de actualidad y noticias llamado Cambio 21. Estamos aquí con Diego Bartalota, el subsecretario de Economía Social y Popular de la Municipalidad de Avellaneda y también dirigente social de Barrios de Pie, a quien le damos las muy buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir acá a nuestros nuevos estudios, aquí en el Club Cultural de Sarandí. Y bueno, para arrancar, te quería justamente, decíamos, ¿no? Subsecretario de Economía Social y Popular en tiempos de crisis económica, como que muchas veces, ¿no? Es tal vez una de las pocas salidas que encuentran muchas personas para poder ganarse la vida. ¿Qué diferencia notás en estos primeros 6 meses de Milei con respecto al trabajo que vos ya venías realizando el año pasado? Mira, es una pregunta interesante y a la vez amplia respecto a las respuestas. Pero, ¿qué notamos en estos últimos 6 meses a diferencia del año pasado, por ejemplo? Porque ya viene habiendo una tendencia en Argentina, en Avellaneda también obviamente, con respecto a la modalidad del trabajo, a las formas del trabajo, a cómo cambian algunas cuestiones que teníamos tan instauradas en nuestro país respecto a la organización del trabajo y que nosotros decimos se dan en nuevas formas de trabajo, obviamente, muchas bajo el universo de la economía popular, otras bajo el universo de la economía social, que tienen que ver algunas con que están referidas al autotrabajo, otras que están formas de laburo que están organizadas bajo la forma de cooperativas, pero en definitiva todas bajo el gran universo de las nuevas formas de trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los parámetros y cánones que teníamos respecto a lo que conocemos nosotros del trabajo con derechos, las instituciones del trabajo que conocíamos de manera clásica, la reglamentación que tiene también el trabajo, no me animo a decir que voló por el aire, pero sí que se configuró de otra forma. Y da cuenta de eso que cerca de la mitad de la población económicamente activa no se encuentra bajo trabajo registrado. Es decir, en el trabajo registrado solamente hay trabajadores privados o que dependen del trabajo privado y trabajadores que dependen del empleo público. Eso llega al 50% apenas de la población económicamente activa. El otro universo es monotributista, economía social, solidaria, popular. Entonces, efectivamente, hay algo que no estamos pudiendo procesar desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los últimos 6 meses. O por lo menos que lo estamos procesando de forma focalizada y nosotros entendemos que hay que hacerlo de una manera más integral. Eso, muchos me preguntan, va de contramano con el trabajo registrado, va de contramano con la institucionalidad del trabajo clásico al que todos conocemos, al que conoció seguramente tu viejo, tu abuelo, vos. No, para nada. Va en un carril paralelo. El problema es que esa es una realidad que tenemos y muchas veces la dirigencia política actual mira para otro costado y da respuestas bastante sepia al asunto. Eso como una primera respuesta general. Después, ¿qué percibimos en lo concreto? Algo que, bueno, seguramente todos perciben porque no hay que ser demasiado lúcido, mucha angustia, porque con los nuevos trabajos y con los trabajos incluso formales y clásicos, la mayoría de la población llega a la mitad del mes y en la segunda mitad del mes es un tobogán, es barranca abajo. Ayer hacíamos un ejercicio en un encuentro que hicimos en una charla de debate de cuántos de los presentes están endeudados, o cuántos no están endeudados, mejor dicho, y levantaron la mano muy pocos de los que no están endeudados. Estar endeudado significa pedirle plata no solamente a un banco, puede ser un prestamista, puede ser un familiar, puede ser a un amigo, pero últimamente muchísimos trabajadores recurren a eso para llegar a fin de mes. Vas al supermercado y hacen las compras mensuales con tarjetas en 2, 3 pagos, o sea, se va acumulando. Sí, generando una bola de nieve que Generando una después bola en de algún nieve, entonces momento eso va a explotar. eso en algún momento explota. Vos caminás por cualquier barrio, sea de Avellaneda, sea de cualquier distrito, y ves que hay comercios que bajan la persiana. Hay una crisis que empieza ahora a verse con mayor profundidad, incluso porque los despidos en el Estado Nacional continúan
Y esos despidos al principio habían sido masivos, pero yo creo que el impacto de eso, más los nuevos despidos, se empieza a ver ahora. Porque el que tenía ahorros los liquidó, porque el que tenía quien le preste ya no tiene quien le preste, y hay una situación de mucha asfixia y de mucha angustia. Desde el municipio, ¿no? Ante este panorama, se cuentan con herramientas para, digamos, no para abordar al 100% de este espectro, porque es muy difícil, pero sí de qué manera ustedes están llevando adelante acciones para poder, por lo menos, generar capacitaciones, talleres, espacios nuevos donde, ¿no?, los emprendedores y también aquellas personas que tengan productos para ofrecer tengan la posibilidad de poder mostrarlos de otra manera. Mira, lo primero que hicimos en el año 2020, en plena pandemia, fue armar una herramienta, que es un registro de trabajadores de la economía social y popular de Avellaneda, para poder darle institucionalidad. O sea, ese registro lo que a nosotros nos permite, obviamente, es tener un diagnóstico mucho más fino de qué estamos hablando, digamos, de qué es lo que está sucediendo ahí en el barro del asunto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con los trabajadores y trabajadoras? Ese registro que está aún, obviamente, colgado en la web del municipio y en la página del consejo, nos permite a nosotros, de alguna forma, tener un diagnóstico más fino, como te decía, pero también es la forma de decir, buenos días, están institucionalizados. Es abrazar al trabajador, al emprendedor que o se quedó sin su trabajo formal o desde que hace mucho tiempo está emprendiendo, y decirle, acá hay una herramienta que institucionaliza y de alguna forma institucionalizar es reconocer. A partir de ahí, obviamente que se establece un contacto telefónico con ese compañero, con ese trabajador, trabajadora, vecino, vecina. Y lo que hacemos, bien decías vos, es ofrecer las políticas públicas que en este momento estamos impulsando, que suelen ser similares todos los años. Lo que se modifica es la amplitud y la universalidad de las mismas. Nosotros trabajamos líneas de capacitación permanentes, retomando de alguna forma, o sea, por lo menos nos inspira, porque retomar sería como muy ampuloso decirlo, nos inspiran las escuelas fábricas, las escuelas de aprendizaje del peronismo. Es decir, hay un nudo ahí entre educación y trabajo que hay que retomar. O sea, no podemos ni disociar la educación del trabajo ni el trabajo de la educación, y por momentos en nuestro país la educación estuvo disociada del trabajo. Nosotros dejamos de tener escuelas en todo el país, escuelas de oficios, y no es una excusa la robotización o la tecnología avanzada en la producción. Tenemos que encarar el asunto. Eso se dejó de hacer. Nosotros pensamos que hay que inspirarse en eso para volver a reconectar educación, trabajo y familia, obviamente. Y lo que hacemos son cursos cortos vinculados en 4 o 5 aspectos principales. Los cursos arrancan en un mes, terminan a los 2 meses. La mayoría son online, o sea, se cursan online en vivo, en directo. Otros son offline y después tenemos presenciales. Con los cursos lo que hacemos es certificar un conocimiento. El municipio certifica un conocimiento, un saber, y están organizados en servicios y nuevos oficios. En eso podemos incorporar hasta la barbería, hasta el make-up social, que es todo lo que tiene que ver con maquillaje, manicuría. Incorporamos una esfera de capacitación referida a la comercialización, y ahí, bueno, trabajamos marketing, packaging, fotografía para emprendimientos, armado de stand de ferias. Trabajamos cursos de economía circular, cursos de producción de alimentos, de alimentación saludable. ¿Cuál es el perfil de las personas, los vecinos que participan de estos cursos? ¿Lo tienen así cuantificado, analizado? Si vienen particularmente de algunos barrios determinados o de algunos sectores que ustedes tengan identificados. Mira, en líneas generales, la proporción de inscriptos en los barrios está muy vinculada a la densidad poblacional de Avellaneda. Muchísimos inscriptos de Wilde, de Sarandí, después de, bueno, obviamente de Dock Sud, de Villa Corina, Villa Domínico, pero está muy vinculada a la densidad poblacional. Referido a los términos sexogenéricos, mayoría de mujeres, pero también ese es un dato que lo tenemos en el registro de trabajadores y trabajadoras. El 79% son muchos de aquellos que se inscriben a los cursos
que da también cuenta de algo casi en espejo con el registro, son trabajadores o emprendedores que tuvieron un trabajo formal, dejaron de tenerlo, en algunos casos tienen un trabajo formal y no les alcanza, y en algunos casos tuvieron un emprendimiento, lo sostienen y buscan reinventarse. Es decir, conocemos un montón que tienen emprendimientos vinculados a la cosmética natural y a la vez elaboran comida. Es decir, no hay por eso les decía, hay algo interesante que también está enquilombado, ¿no? En ese universo de trabajo en donde sería muy soberbio de mi parte y de aquellos que lo hacen definir de una sola forma eso, porque es multifacético. El registro, por ejemplo, ahora, mira, te decía algo que es interesante también para comentarlo casi como una primicia acá. Lo relanzamos con una reactualización, una página que es mucho más amigable, una página que vos te anotás ahí en vivo, vos ves los campos que te estás inscribiendo o anotando en ese registro, pero precisamos reactualizar esos datos porque de golpe llamamos a alguien que hasta hace 3 meses hacía cosmética natural y te dice, estoy haciendo otra cosa, claro. Sí, sí. Bueno, eso da cuenta de una realidad, ¿no? Siempre decimos, no está ni bien ni mal, no hay que... Una reinvención permanente. No hay que enojarse con esto. Es sobrevivir. O sea, mucho que capaz que, muchos no, alguno que te dice, mirá, encontré trabajo en tal lugar y el emprendimiento está stand-by. Y por eso digo, no hay que enojarse con la realidad, sino abordarla, ser creativos con las herramientas y como nos pide siempre el intendente Jorge Ferraresi, universalizar esto. Nosotros no hacemos política pública para un grupito, sino que tenemos que llegar a la mayor cantidad de vecinos y vecinas posible. Diego, te cambio un poquito, no de tema porque está relacionado, pero sí también te llevó a tu rol de dirigente de una organización social como es Barrios de Pie, ¿no? ¿Qué reflexión haces cuando por un lado tenés a un gobierno nacional que estigmatiza a las organizaciones sociales, que no reparte alimentos, que además demuestra no solo digamos, un tema ideológico, sino también bastante falta de capacidad en la gestión pública, y por el otro lado, en Avellaneda, en el Consejo Deliberante, que se vota un presupuesto específico justamente para tener asegurado la llegada de los alimentos y los recursos a los comedores y organizaciones del distrito, ¿no? ¿Cómo vivís esas dos situaciones que son, si bien tan cercanas, pero tan distintas, ¿no? Es complejo como esta realidad que estamos viviendo. Referido al gobierno nacional, bueno, yo creo que tiene que todavía transcurrir un poco más de tiempo para que el conjunto de la sociedad se dé cuenta de que estamos viviendo en una fantasía que es de una película de terror. Lamentablemente no es una linda fantasía. Una película de terror donde los números que arrojaron el INDEC, no una encuesta que hayamos hecho nosotros o una charla de café, sino el INDEC dan una caída importante de la producción, un incremento de los números de la pobreza, de la indigencia. Estamos hablando de números, pero cuando decimos que el 17% de la población es indigente, estamos diciendo que no come las 4 comidas diarias. Es decir, si almuerza no cena, si desayuna quizás no almuerza ni merienda y recién cena. O sea, hay situaciones que son angustiantes. Entonces, a veces los números se dan con mucha frialdad, el 53-54% de la población bajo la línea de la pobreza, es decir, no alcanza a completar la canasta básica. Y eso se plantean solamente como números. Ahora, vos recorres las calles y lo que ves es mayor cantidad de gente pidiendo un auxilio para llegar a parar la olla de la noche, ves mayor cantidad de gente durmiendo en la calle, en los halls o los lobbies de los cajeros automáticos, en la puerta de los bancos, donde encuentra un refugio del viento, hay gente durmiendo, hay compatriotas durmiendo. Entonces es un gobierno cruel no desde el sentido más simple de la palabra, sino que utiliza la crueldad como política. Porque esto en algún momento, Milei hace poco decía en una conferencia, nadie se muere de hambre, ¿no? Bueno, sí se muere la gente de hambre, sí la gente se muere de frío, sí hay enfermedades que volvieron a resurgir, como la tuberculosis, que cualquier hospital público da cuenta de esto, y que son graves porque están
Estamos hablando de que van solamente 6 meses de gobierno y creo que parte de una estrategia comunicacional de este grupo que intenta gobernar el país es estigmatizar. Estigmatiza no solamente al conjunto de organizaciones que representan a los trabajadores de la economía popular o a los movimientos sociales, sino que estigmatiza a las mujeres, hoy sin ir más lejos, en algo que ya ni siquiera se puede decir que es bochornoso, porque son una comedia tras otra los pasos de este gobierno. El ministro de Justicia, Cunio Libarona, planteando que le iban a dar prioridad a la política de género, el gobierno nacional comunicando 2 horas después de que no cree en la violencia de género. Estamos en una tragedia y que... Sí, entre tantas barbaridades no tratan de filtrar cuestiones que son muy graves, ¿no? Bueno, nombraste al ministro de Justicia, bajar la edad de imputabilidad en esta situación y contexto social a 13 años. A los 13 años, o sea, son respuestas o son títulos que le dan a la sociedad, una sociedad que obviamente está angustiada, pero que está con bronca a la dirigencia política. Eso nos cabe a todos y de alguna manera en estos títulos no hay respuesta, hay un alivio visual. Vos decís, bueno, o sea, porque el problema con los menores de edad no es el robo, es la educación. O sea, el problema que vamos a tener en breve es la deserción escolar, no el delito. Pero es más fácil poner un título en una placa donde vas a juzgar a un pibe de apenas 13 años sin abordar la integralidad del problema. Entonces, vivimos a títulos. Ahora, no se sostiene esto a títulos. No se sostiene porque hay un Fondo Monetario Internacional que está diciendo, che, no descuiden el aspecto social. Para que esta gente diga eso es porque esto está de mal en peor. Y hay una situación referida a los alimentos que es en la cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás con una mentira cabal que intentaron instalar de que los comedores no existían, de que la gente se roba los alimentos, las organizaciones se los roban. Y en eso, mira, siempre hay una respuesta que es fácil, che, vayan y recorran, algo que no van a hacer. La realidad es que los comedores tuvieron un crecimiento exponencial en la pandemia donde muchísima gente no tenía dónde ir a buscar un plato de comida. Muchos de esos comedores se sostuvieron en el tiempo, otros no se sostienen en el tiempo, y que cuando un gobierno hace 6 meses no entrega alimentos, posiblemente el comedor es como este estudio, es la casa de una compañera, de una vecina que abre su ventana, cocina. No es un restaurante, pues, no es un restaurante. En la cabeza de ellos tiene un restaurante. En la cabeza de ellos... Sí, está cerrado, era la casa de un compañero, una compañera. Es un restaurante, no es un espacio cerrado, con mesas, sillas. Lo ven, es una serie de Cris Morena para ellos, un comedor, ¿viste? ¿Cómo podría graficar Cris Morena Sí. un comedor? O sea, es distinto un comedor. Entonces, comedor de un internado. Claro, Sí. es chiquititas para ellos esto. El problema es que los comedores son casas de compañeras que si no tienen alimento difícilmente puedan cocinar. Y eso genera bronca en el barrio además, genera bronca y angustia, porque los vecinos van, piden un plato de alimento, no está ese plato, se enojan entre ellos muchas veces. Eso se puso en manifiesto por eso hablo de la política de la crueldad, con lo que hicieron con los galpones, dejando que la comida se venciese, se pusiese en mal estado. Dijeron que era para contingencias climáticas, hubo una situación climática en Concordia, en Entre Ríos, no dieron respuesta, estuvo en Salta. En Bahía Blanca, un temporal y tampoco. Bueno. Sí, la mentira que ellos mismos se desmienten a sí mismos, van al ritmo del Twitter, ¿no? Y piensan que eso pero eso tiene a la sociedad. Puede tener, ahí hay comunicación, hay comunidad efectivamente, y eso lo pueden creer un conjunto de personas. Ahora, la realidad discurre por otro lado. Entonces, dejemos que eso discurra por otro lado en algún momento. Eso termina mal, porque termina mal la gente puede aguantar un tiempo. La mentira, no todo el tiempo, todas las mentiras. Y en términos locales, vos mencionabas una ordenanza que se aprobó la semana pasada, que es una ordenanza interesante que declara la emergencia, declara un fondo alimentario, la creación de un fondo alimentario, y asigna el 1% del presupuesto extra a la cuestión alimentaria. Acá hay un buen trabajo del Observatorio de Políticas Sociales con un registro de comedores, centros comunitarios, merenderos, espacios de cuidado, en donde se asiste todos los meses a todos estos espacios con alimentos secos y alimentos frescos, y ante el incremento de una demanda concreta en el territorio, hay una decisión política que da respuesta a eso. Es eso, simplemente, y es un montón en términos políticos. A nosotros nos gusta pensar en políticas de desarrollo, de crecimiento, de trabajo, y volvemos a un déjà vu en el cual tenemos que estar discutiendo
mayor presupuesto para comida. Diego, para finalizar y agradeciéndote por esta participación aquí en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, cierro, ¿no? En un momento recién de tu reflexión hablabas de que la gente está enojada con la dirigencia política, ¿no? Y en estos últimos días también estuviste participando en la organización, ¿no? De una serie de charlas que van a tener continuidad, según lo que estuvieron informando, con respecto al futuro, ¿no? En este caso del campo nacional y popular, el peronismo, aquí desde Avellaneda hacia el resto también de los distritos, ¿no? Que colabore en el pensamiento. Hace un rato lo hablábamos con Diego Indiqui también, ¿no? Esa serie de discusiones, en este caso en el partido de Quilmes. ¿Cómo notás esto? ¿Hacia dónde apunta la discusión? ¿Cómo notás a los militantes ahí? A veces hay una necesidad ahí de hablar, de expresarse, de que los escuchen. Mirá, empiezo por lo primero que decías, la bronca en el vecino de a pie está. La bronca... No, a ver, Avellaneda siempre tiene características de isla en este momento porque hay una gestión muy muy buena de hace ya más de una década que se ve en los hechos concretos. Cuando vos solidificás una gestión, la calidad de las políticas públicas se ve. Sin embargo, eso no evita el enojo en general porque la situación económica general es mala, entonces no evita el enojo de la gente con la dirigencia política. Ese enojo se va a resolver con respuestas concretas, pero principalmente con mucha escucha. Si no somos capaces, si no estamos dispuestos a escuchar, a bancarnos una puteada, a bancarnos que nos digan que hicimos las cosas mal, aunque las hayamos hecho con muchísimo esmero, sacrificio, dedicación, si hicimos las cosas mal o esas cosas nos dieron respuesta, nos tenemos que bancar ese comentario, esa crítica. Porque además, en el marco de que todo está para atrás y está mal, hay enojo. Entonces, en el enojo cuesta discernir. Entonces, para con la gente es construir respuestas y tiempo de mucha escucha. Y de escucha sincera, ¿no? Del biribiri, ver qué está pasando ahí, ¿viste? A veces discutimos problemas generales y a muchos vecinos no les alcanza para tomarse el colectivo para ir hasta una changa que le puede ofrecer a alguien. Con respecto a la militancia, también hace falta mucha escucha, pero la militancia está ávida de propuestas, de salir, de dar respuestas. O sea, la militancia del peronismo y de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales, no está acostumbrada a esto que estamos viviendo. Sí está acostumbrada a resistir, sí está acostumbrada a poner otra mejilla, sí está acostumbrada a darlo todo, pero no está acostumbrada a que no tengamos conducción política a nivel nacional. Entonces, un proyecto político que no tiene conducción política fracasa. Nosotros en este momento tenemos una crisis en la conducción política. Entonces no podemos visualizar proyectos. Si no visualizamos proyectos, la militancia no puede salir a hablar con nadie y de nada. Dar respuestas temporales, coyunturales. Entonces, nosotros podemos estar conformes con lo que hacemos desde el Consejo de Economía Social y Popular. Podemos estar muy conformes con lo que se hace desde la municipalidad. Un sindicato puede estar conforme con que da respuestas. Ahora, si no construimos un proyecto integral, un proyecto de país, o sea, un peronismo nacional de alguna manera, terminamos siendo una confederación de grupos que resuelven problemas. Y ahí no hay integralidad. Tenemos dos miradas, una que refiere al orden local, otra al orden provincial, que por suerte hay una sinergia que está en sintonía, que tiene que ver con un gobernador que tiene decisión de enfrentar cualquier política injusta de este gobierno, que son todas básicamente de este gobierno nacional, enfrentarlo políticamente y dar respuesta con gestión. Y en el orden local, lo mismo. O sea, poner blanco sobre negro las cosas que este gobierno nacional no está haciendo. Las viviendas paralizadas son un ejemplo muy claro, pero a la vez dar respuesta, no tiene que haber parálisis. Y construir un proyecto que dé esperanza. Con este seminario, con este encuentro de debate y formación que se llama Peronismo en el Espacio, una nave que nos conduce hacia el futuro, ¿no? Lo que intentamos es despabilar un poco el debate, o sea, salir de una modorra de intelectual, porque si no hay generación de nuevas ideas, no hay acción política tampoco. Entonces nos tenemos que nutrir del debate de ideas y obviamente de la movilización, ¿no? De la acción política y la movilización. Y eso hizo que la militancia ayer se acercara masivamente, más de 150 compañeros, en un primer encuentro que discutió justo lo que hablábamos al principio de esta charla: peronismo y nuevas formas de trabajo, peronismo y trabajo del futuro. Lo hicimos con 3 representantes que dan cuenta de un nuevo momento: Alex Roy, que fue
secretario, director del Instituto Nacional de Economía Social en la gestión en el gobierno peronista pasado. Es un compañero, un magíster en sociología económica, muy interesante para escucharlo, porque hay idea nueva ahí de qué hay que hacer con el mundo del trabajo. Con Maya Volkovitsky, que es secretaria adjunta del gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, una compañera joven, pero con muchísima experiencia sindical. Hace poco estuvo en el Congreso de la OIT. Y con Martín Rodríguez, que es un compañero, un amigo, que escribe en la revista Panamá, tiene una columna en Gelatina, que es sociólogo además, y siempre interpela de alguna manera con algunas preguntas lo que estamos haciendo. O sea, es un compañero que tiene preguntas que te dejan pensando. ¿Qué es lo que necesitamos? Y la verdad que fue un debate con muchas exposiciones, con muchos contrapuntos también, porque obviamente no hay síntesis, y bienvenido que no haya síntesis, porque lo que precisamos es construir nuevas respuestas, no amigarnos con las que ya teníamos. Diego Bartolota pasó aquí por Cambio 21 en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Diego, muchas gracias, muy claro siempre en tu análisis y en tus aportes. Bueno, a vos, Ale, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande. Bueno, ahí pasó, decíamos, ¿no? Diego Bertalota, también subsecretario de Economía Social y Popular de la Municipalidad de Avellaneda, dirigente social, dirigente político, aquí por nuestro canal. Hasta cualquier momento, lo seguimos acompañando en el canal de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.